Buenas y bienvenidos a este primer vídeo del canal. Un canal donde principalmente está enfocado a videojuegos, gameplays y tal. Tenía pensado, pero bueno, también me interesa bastante el tema de enseñar assets. Sobre todo assets que son súper útiles para Unity. Hoy os voy a hablar de una que es bastante nueva, tiene apenas 3 versiones, o sea, está en la 1.3 y ahora dentro de poco sale la 1.4. Es súper útil, súper fácil, entre comillas, para trabajar las texturas dentro de Unity, el hacer las texturas de los modelos en 3D, ¿no? He dejado en la descripción importante el enlace al Asset Store donde está SurfForge y está 50 pavos. Me parece 50 pavos para sobre todo la gente que ya tiene un poquito de soltura con esto y quiere trabajar las texturas de manera instantánea y hacer unas pruebillas y tal. A mí me parece un buen precio para las posibilidades que tiene este asset, que para mí más que asset es un mini programa, una herramienta. Empecemos. Cargamos, como veis, puede ser usado incluso como decía, creáis un proyecto, le llamáis SurfForge y lo tenéis ahí solamente para trabajar modelos. Es una forma, para mí me parece una forma bastante versátil de trabajar, ¿sabes? Porque lo tienes aparte y como está enfocado a una cosa concretamente, que es pintar texturas, darle formas y... Ahora lo veréis. Lo primero que hago es, en Windows, abro la ventana de SurfForge y la única opción que nota es nueva textura. Para esto es información, los vídeos y la documentación. Le damos a nueva textura y si nos abrirá una ventanita. Esta es la ventanita de la previa junto con las herramientas. Y esto de aquí es la previa del mapeado de textura, ¿vale? El UV, mejor dicho, perdón. UV. Ahora mismo lo tengo vacío porque el modelo de previo es un cubo básico, pero nosotros, y lo bueno de esto obviamente, que es por lo que tiene un gran potencial, podemos importar aquí nuestro modelo. Cogemos el objeto base y aquí en esta carpetita, bueno, primero voy a decir estas pestañitas. Estos son decals, que son marcas que se hacen sobre la textura, de rotura mayormente. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. Ahora iré poco a poco enseñando parte por parte, pero estos son Greevils, que son como un generador aleatorio procedural así de una serie de patrones. Esto es el render, donde aquí pues decides qué resolución va a tener las texturas, añades el archivo, añades otra serie de información y donde exportas y donde tienes también donde puedes elegir qué tipo de fondo quieres ver. Y también tienes la pantalla de material y la edición de material, pero vamos a ir viendo poco a poco cada una de esas secciones. Tienes estas que son detalles, que son modelos 3D. Principalmente lo que hace esto es proyecta geometría sobre el mapa, sobre la textura. Sobre la textura el objeto siempre va a ser plano, es decir, si tú tienes en este caso cubo, siempre va a ser plano, pero la proyección que haces con geometría la plasma aquí y con el efecto del conjunto de las texturas que lleva un material, el especular, el diffuse, el occlusion, el emisor, todo eso, da el efecto de que ha sido modelado de esa forma, más que una textura simulando eso, ¿no? A día de hoy hay un montón de programas que hacen eso, ¿no? El más importante, el más famoso, Substance Painter, es uno de ellos en el que puedes añadir heights, alturas y simular que la geometría tiene otra forma cuando no la tiene. Esto es para añadir ese tipo de formas que ahora lo veremos, pegatinas, textos y por último esta que se llama polilazo, que es la que más vamos a usar, que es para plasmar la geometría encima de las texturas. Vale, vamos a empezar a la acción. En este caso lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestañita de render, cogemos el objeto 3D, que podéis incluso usar ProBuilder, hacer modelar vuestros propios objetos, exportarlos, traerlos aquí y empezar a texturizarlos aquí. Es decir, Unity ya se puede convertir en un área de trabajo in situ sobre cosas que hasta día de hoy se trabajan más fuera que dentro, ¿no? No digo que esta sea la mejor manera ni que sea la más efectiva, pero de momento es
un asset nuevo que está funcionando, que lo está actualizando con frecuencia, se lo está currando, está bastante guay y yo creo que os va a gustar bastante y es muy útil. Aquí debajo podemos cambiar esto, lo que habíamos dicho, ¿no? El aspecto de las, es decir, el tipo de luces, de la iluminación que va a tener que va a incidir sobre el objeto para ver nosotros cómo queda, ¿no? Si estamos pensando a lo mejor en un nivel, estamos mapeando algo que es al aire libre, nos interesa más ver, previsualizarlo aquí. Si es en algo más científico, dentro de un escenario con luces, con ciertas oscuridades, hay de todo, ¿no? Vamos a usar este. Estoy ronco porque estoy ronco. Lo que vamos a hacer es empezar, primero elegir el material. De qué material va a ser nuestro objeto. En este caso tengo un cajón que lo podemos hacer de madera. Por cierto, este cajón ha sido modelado por un señor llamado Néstor Márquez. Podemos usar madera, ¿no? Que sería lo más obvio. Solo con picar aquí y arrastrarse aquí se aplica el material. ¿Vale? Se aplica el material de madera. Hay varios tipos de madera. Vamos a probar con algo en metal. Vamos a coger un metal que hay por aquí. Bueno, tiene metales, tiene maderas, tiene plástico y tiene piedras. Así que nosotros cogemos piedra aquí, lo podemos incluir, ¿no? Pero en este caso yo voy a usar el metal, este metal, que si os fijáis, voy a ampliar esto. Tiene ese matiz ahí añadido que le da un aspecto de, bueno, hay varios tipos de metales, varios tipos de chapas, varios tipos de... Dependiendo del gusto vuestro, buscáis el material que más os gusta. Luego explicaré esto de los materiales, porque estas pestañitas aquí son set de materiales que podemos elegir. Es un conjunto. En nuestro teclado tenemos en los números del 1 al 9, tenemos distintos materiales que podemos elegir. Entonces estos son los sets que te permite elegir entre los números del teclado qué tipo de materiales. O sea, esto es acero y pintura azul. O sea, todo lo que conlleva del 1 al 9 dentro de este set va a estar variando de entre esos materiales. Si yo eligiese otro, pues variaría entre otros. Pero luego os lo muestro. En este caso vamos a dejar este. Y aquí a la derecha lo que vemos son las texturas. El mapeado de texturas del objeto, ¿no? Lo bueno de esto es que yo puedo, para saber cuál es cada, ¿no? Porque sabemos que esto y esto, pues es el fondo y su parte superior. Esto, por la forma que tiene que ser esto. Pero lo bueno de esto es que podemos con la tecla control y con el ratón sobre la parte que queramos saber cuál es, nos tilda, aquí a la derecha vemos que en blanco, nos tilda qué textura es. Si nos vamos a este, nos dice que esta es esta, que está aquí. Y esta de aquí. Importante para saber dónde vas a pintar, dónde vas a matizar y dónde... Esta tarea se suele hacer en programas externos, por ejemplo en el Blender. Cuando modelas algo tienes que después hacer el UV Map. En el caso de que lo hagáis fuera, yo por ejemplo, esto fue modelado en Maya, no por mí, sino por Néstor Márquez, un amigo. Pero yo he modelado con ProBuilder dentro del mismo Unity, que es otro asset que ya hablaremos otro día de él. He modelado, lo he exportado como object, lo he sacado aquí, y lo importante es que con el programa que lo hagas necesitas tener las texturas separadas, que hay separación, ¿vale? Una separación mínima de 0,5 yo creo, ¿no? En medidas de... Yo ya esto lo vi en Blender. Vi que 0,5 era bastante y suficiente, pero bueno, aquí veis que en una forma cuadrada, si lo distribuís bien, podéis organizarlo. Vale, pues entonces elegimos esta, que era esta de aquí abajo. Y lo que hacemos ahora es venir al polilazo, que es una herramienta que nos permite dibujar encima, y lo que dibujamos se plasma como una geometría, que luego se proyecta sobre la textura. Yo creo que es la mejor forma de explicarlo. Elegimos esta, la primera, que es la básica. Nos acercamos un poco aquí con la ruedecita y le damos 2 clics y se genera una geometría justamente en esa textura, en toda la textura. Venimos aquí y con la tecla espacio renderizamos y cambia a lo que nosotros le estamos pidiendo.
De todas formas, si dejáis el ratón aquí encima, os aparece como un pequeño tutorial, una pequeña leyenda de lo que es cada tecla. Si sabéis inglés, genial. Si no, pues bueno, os intentaré ayudar con este tutorial en español. Por lo menos de lo más básico, y después ya más adelante iré haciendo más vídeos específicos de cosas que podéis usar. En este caso tengo ya plasmada esta geometría sobre la textura, con esta forma, con unos relieves aquí en los bordes. Y sobre esta pantalla que es de las texturas y de la geometría, si vamos apretando los botones numéricos, por ejemplo el 2, cambia del material dentro del set que tenemos aquí elegido. Y cuando damos al render, el material cambia. Si apretamos el 3, render, y cambia. Aquí vemos este, que es un metal mucho menos brillante. Genera como una capa de especular o de ruido encima que le hace tener formas, simular tratado del material y distintas cosas. Este es pintura sobre metal. Nosotros después podremos editar esto, hacer que esté más desgastado o menos. Ahora lo enseño. Si sigo cambiando, pues bueno, va cambiando de materiales por cada set. Vale, las dos últimas son emisivas de luz, que ya os diré qué guay queda esto cuando empecemos a saber usar esto por aquí. Vamos a dejar este, por ejemplo, este material. Vamos a ampliar esto un poquito más. Está guay, ¿no? Le deja como una forma aquí. Nosotros podemos cortar la geometría, es decir, esta geometría que está simulada ahora mismo aquí, podemos, si nos situamos fuera con la herramienta lazo activada, polilazo se llama, clicamos aquí fuera, con el shift mantenemos la línea recta. Pero vamos a ver esto por aquí, y salimos fuera para coger todo el objeto a lo largo, y con el control apretado clicamos, se genera una línea de rotura. Le damos al render y esa división que hemos hecho en este objeto en dos partes se ve plasmada aquí en la textura. También, es decir, podéis hacer cualquier tipo de forma. Podéis hacer un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado. Ay, espera, me ha salido mal. Ese cuadrado que está ahí lo podemos mover hacia arriba para que sobresalga. Normalmente hay muchas veces que sale de abajo y hay que moverlo con las mismas herramientas que usamos en Unity. Es decir, si yo aprieto E, sale lo de rotación, la siguiente, la de los atajos que conocemos. Podemos mover el objeto. Se plasma en la forma que hemos seleccionado y toda la historia. Vale, es cuestión de proyectar geometría sobre la textura. También podemos coger esta parte que hemos cortado, separarla, y se ve plasmada aquí. Parece que estamos modificando la geometría, pero en realidad no estamos modificando nada. Solamente estamos plasmando. Esto para paredes, para muchas... Este efecto, el que acabo de hacer aquí de manera básica, es brutal. Ahora que tenemos dos partes del mismo objeto 3D dentro de esta simulación, podemos coger el otro, por ejemplo esta, y decirle que sea emisiva. Y se crea una luz. Se crea que es una textura emisiva, significa que emite luz. Emite la sensación de luz. Un glowing, como un glow, como dirían los ingleses. Ok, y este color, si nos vamos al material emisivo aquí, podemos editar cada material
que hemos usado, es decir, cuando le damos a la tecla 1, a la tecla 2, a la tecla 3, a la tecla... Cada de esos materiales, cuando lo seleccionamos, lo podemos editar, sus características. De momento vamos a mirar solamente emisión, que es la que estamos manejando. Esta. Podemos elegir su color. Vamos a ponerlo en verde, por ejemplo. Podemos elegir la cantidad, la intensidad de ese verde. Ya lo elegís a vuestro gusto, dependiendo siempre también de la iluminación de donde pondráis. Es decir, estáis mapeando una fase, estáis haciendo un nivel, tenéis que tener en consideración también qué tipo de iluminación le vais a dar a ese nivel para saber cómo tratáis el objeto, ¿no? En un sitio donde va a estar al sol, por ejemplo, hacer objetos demasiado brillantes es una cagada. Hay que ir jugando también con ese tipo de cosas, pero en este caso aquí controlamos esto, la emisión, ¿vale? Si yo por aquí en este pusiese el de la pintura, que es este, aquí podemos nosotros editar las características. Por ejemplo, este es el material 8, ¿vale? Yo lo tengo identificado aquí como el material 8, y en el material 8, nos vamos al material 8, ampliamos aquí la ventana. Si lo ampliamos así a lo largo, nos aparecen las herramientas, las características por aquí, los parámetros. Lo bueno de esto, por ejemplo, aquí donde pone Worn Edges Amount, que significa la cantidad de bordes gastados o desgastados, como queréis llamar, lo podemos modificar aquí en este slider aquí. Esa cantidad de que la pintura esté desgastada o gastada.